Al oído, queridos amigos, lo que perdimos, yo no sé por qué estaba empeñado en que era el 17 de agosto, no era el 18 de agosto de 1989. Lo que perdimos, una oportunidad que no regresa. La historia es un sistema, lo decía don José Ortega y Gasset en uno de sus libros cumbres. Y cuando ese sistema se rompe, se quiebra, lo que viene es un caos. El caos que siguió a la muerte de Luis Carlos, el gobierno de César Gaviria y después, válganos Dios, el gobierno de la mafia que asesinó a Luis Carlos, el gobierno de Ernesto Samper Pizano. ¿Cómo le parece? Increíble, Las contradicciones increíble. de la historia. ¿Ah? Sí, esa es Bueno, la historia que nos ha tocado padecer en este país y hay que recordarla para no volver a caer en los errores del pasado, ¿no? bueno. Y entonces ahora quieren asesinar a Álvaro Uribe Vélez, quieren asesinarlo moralmente con estas trapisondas que le hacen desde la Corte Suprema de Justicia, Sí, es que es en la que, la nueva manera de asesinar, también hay que decirlo. claro, Son asesinos claro, que morales, asesinos obvio, judiciales, ¿no? obvio, obvio, obvio. Para eso tienen la Administración de Justicia, para asesinar a cualquiera que se proponga cambiar este ritmo de cosas que llevan a Colombia hacia un abismo, porque pues eso es la verdad, eso es la verdad. El abismo para tantos que han tenido que dejar la patria, eso no se cuenta, ¿no? ¿Cuántos son los jóvenes colombianos que se han ido de Colombia porque aquí no hay oportunidades? ¿Cuántos? Y de Claro, los colombianos, y es la fuga de cerebros, es la fuga de talento claro, de nuestro país, bueno, bastante le podrían aportar a un país, pero se van también por la falta de oportunidades. por eso. Y mientras tanto, aquí seguimos empeñados en cosas tan poco significativas como la famosa cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. A esos hay que aplicarles todo el peso de la ley, ya existen las leyes y con esas leyes esa gente pasa el resto de vida en la cárcel. ¿Para qué demonios entretener a la opinión pública con esas majaderías? Lo que hay que hacer es Apliquen la ley, aplicar la ley aplíquenla. porque el nivel de impunidad en el caso de los delitos sexuales contra los menores de edad en Colombia ronda el 93%. Por eso, de mar, Cifras de la entonces a fiscalía. partir, por eso, y eso lo va a cambiar la cadena perpetua. No, 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 porque el problema es de Ah, aplicabilidad, sí, bueno, o de muy bien. aplicación de la No, norma. porque Entonces, además esa cadena perpetua prácticamente ya existe. Miren ustedes el caso, por ejemplo, de Rafael Uribe Noguera, pues él posiblemente no sale vivo de la cárcel. ¿Cuántos años podría tener Rafael? ¿Treinta y tantos? ¿Seis, siete? Sí, póngale que Eso, más 38, 60 años que quizá más le... 60, pues son pues, 98. Y la bueno, expectativa de vida de un colombiano es de qué, de 85. set- ¿Sí? O menos, menos. mucho menos, de 70 y algo. En fin, la persona no sale de la cárcel con vida para nada, para nada. Apliquen la ley, aplíquenla. Ah, no, dedicaos a cosas tan importantes. Cadena perpetua, cambiar la constitución para que en lugar de 60 años le digan que tienen cadena perpetua. Es como esas sentencias que salen en los Estados Unidos que condenan a alguien a 5 cadenas Sí, perpetuas. Ah, sí, hombre, sí, 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 hombre, sí. con una tiene. Si es perpetua, con una tiene. Pero que la apliquen, que la apliquen. Claro, y En que haya fin, un sistema judicial confiable, porque también, pues, estamos hablando de la libertad de las personas y, bueno, si no hay un sistema judicial confiable que garantice el debido proceso y que garantice que se condene verdaderamente a los culpables y no a inocentes, pues creo que hay que empezar más bien a revisar el tema por ahí. como en el caso de Luis Carlos Galán, que también se fueron contra unos inocentes y los condenaron y después fue menester indemnizarlos. Claro. ¿Quién desvió la investigación? ¿Quién la desvió? ¿Quién ha tenido desviada la investigación en el caso de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Por qué no se oye lo que quieren decir los bandidos que están presos en los Estados Unidos y que participaron en eso, que lo supieron de primera mano? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, porque no hay que tocar ciertas fibras sensibles aquí en el país. Cuando eso pasa, entonces le mandan a poner una bomba o lo amenazan otra vez con más denuncias y con más demandas. Esto es lo cierto, esto es lo cierto.
que sean reflexiones útiles a propósito del asesinato de Luis Carlos Galán, con quien yo digo, no asesinaron siquiera a una persona excelente, a un hombre maravilloso, no, asesinaron una generación entera. Y el país no se dio cuenta, y el país no le ha dado trascendencia e importancia a eso. Bueno, muy bien, eso tenemos. De manera que acto legislativo para cadena perpetua. ¿Qué pasa con el proceso contra Francisco Javier Ricaurte de Mar? ¿Usted sabe? Sí, señor. Pues mire, el proceso, recuerda usted que está en la jurisdicción ordinaria. Magistrado de la toga, recordemos. Del cartel de la magistrado toga. Sí. Del cartel de la toga, con Bustos, con Malo, con todos estos. Pues vea, este magistrado en estos momentos logró más bien la defensa de ese magistrado que el tribunal revisara su situación en la medida en que desde un principio, cuando fue condenado o pasó en la primera instancia el proceso de él, habían solicitado escuchar algunos testimonios de unos compañeros suyos de sala, compañeros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación que se adelanta en contra suya por el famoso cartel de la toga. Pues lo más reciente es que un tribunal ha decidido escuchar, el Tribunal Superior de Bogotá, ha decidido escuchar a algunos de esos ex magistrados y magistrados para hablar del famoso cartel de la toga, algo que había pedido la defensa. Es decir, a los cómplices. Algo que había pedido la defensa a los que no se dieron cuenta que este señor traficaba con las sentencias. Pues vea, ¿cómo le parece? En una primera decisión, como se los dije, el juez había negado a escuchar a esas versiones del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, voy a dar nombres, de José Luis Barceló. También había negado escuchar a Eugenio Fernández, a Eider Patiño, contra quien también hay algunas menciones en el famoso caso del cartel de la toga. Sin embargo, la defensa de Ricaurte apeló la decisión ante el Tribunal de Bogotá, que decidió finalmente avalar sus testimonios y escucharlos. Son cerca de 12 personas los que van a dar testimonio ante ese tribunal para poder saber cuál va a ser el curso del caso en contra de Francisco Javier Ricaurte, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien está involucrado directamente en el cartel de la toga. Ricaurte ha dicho en reiteradas ocasiones que él no tiene ninguna relación con el cartel de la toga, no podría decir nada distinto. Cuando lo llamaron para declarar en medio del juicio en contra de el magistrado Gustavo Malo Fernández, compañero suyo, obviamente, no de momento, pero sí de dignidad, porque los dos han sido magistrados de la misma corte. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es esta elección de Francisco Echeverri, vicecanciller de la República? Yo creo que ha habido elecciones que han levantado ampolla e indignación de los colombianos. Nombramientos. Esta no es una elección. Perdón, nombramientos, sí, nombramientos. No lo ha elegido nadie, lo nombraron ahí a dedo en la Cancillería para que sea el vicecanciller de la República, el señor Francisco Echeverri. Pero esto sí que ha causado un mare magnum. El hombre que pasó de la Cancillería a la Fiscalía para acusar uribistas y para condenar uribistas, como el caso de Andrés Felipe Arias, que tenía que ser metido en una cárcel en los Estados Unidos. Fue eficaz, fue eficiente Echeverri y consiguió que Andrés Felipe Arias lo metieron en una cárcel en los Estados Unidos, en lugar de permitirle que hiciera su defensa en libertad como le estaba cumpliendo hasta ese momento. Ese fue Echeverri. Y casos como el de Luis Carlos Restrepo, el de María Pilar Hurtado, el de Luis Alfonso Hoyos, todos tienen dolorosos recuerdos de la actuación de Francisco Echeverri, ahora vicecanciller. Y entonces uno se pregunta al fin quién ganó las elecciones pues el año pasado. ¿Quién las ganó? Este señor Francisco Javier Echeverri Lara, como es su nombre completo, es un hombre de carrera diplomática, algo así como 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ese sería su gran... solamente cuando se fue a la Fiscalía a servirle a Montealegre en sus propósitos. ¿No? Sí, él estuvo en la Fiscalía, sí, señor. Sí. Él salió de la Cancillería, pasó a la Fiscalía y volvió a saltar a la Cancillería. Él fue en préstamo, mientras le hacía el oficio a Juan Manuel Santos en contra de los uribistas.
Pues Y mire, ahora, contra este señor nuevo vicecanciller, Francisco Javier Echeverry, en las redes sociales hubo varias menciones ayer, Sergio, por el parte de algunos periodistas independientes, por parte de algunos Sí. uribistas, quienes no admiten que haya un hombre como Javier Echeverry Lara, Francisco Javier Echeverry Lara, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Inclusive algunos de ellos escribían lo siguiente: este señor era el que proyectó la nota diplomática falsa con la cual volvieron a meter a la cárcel a Andrés Felipe Arias. Eso es uno de los tantos mensajes donde le acusan en las redes sociales de haber perseguido a uribistas en otros cargos, sobre todo cuando fue un hombre santista. Porque Sí, pues ha estado ahí. uno de los periodistas que más le ha seguido la pista es Gustavo Rugeles a través de su Twitter ayer. Bueno, ayer y hoy ha estado muy pendiente de ese nombramiento y bueno, creo que en las redes sociales ha tenido bastante acogida estos trinos de Rugeles que dan cuenta del tipo de persona que está siendo nombrado como vicecanciller de Colombia. bueno, ayer se hizo la inauguración del túnel de Oriente, un hecho magnífico que da cuenta de una verdadera hazaña del pueblo antioqueño en contra del gobierno nacional. Allá estuvo el presidente Duque. Yo no sé si el presidente Duque recordó lo que el gobierno nacional había hecho para impedir la construcción del túnel de Oriente. ¿Diría alguna palabrita sobre eso el presidente Duque o se, No, bueno, se le olvidó? recuerde usted que el presidente Iván Duque no tiene esos estilos, no tiene esa forma. No, él guardó el espejo retrovisor. Él no utiliza espejo retrovisor para sus discursos, no, no encaró pues la situación que Pero vivió es el que túnel, esto no porque es por poco espejo. no es realidad por cuenta del gobierno anterior. Muy cierto, por cuenta de nombres propios. Frank Perr, quien se opuso, recuerda usted, al desarrollo de la mega obra, otro señor como Pero por orden de Juan Manuel Santos. claro, Eso porque era era el presidente de cumpliendo la órdenes República, de claro. Santos, pero claro, pero claro. ¿Y Eh, quién más? y otro señor que fue gobernador del departamento, Sergio, Ah, Sergio Fajardo. el más precioso de todos los gobernadores. Lo Pero digo ¿quieren oír cómo hablaba Sergio Fajardo claro, del túnel de Oriente? oigámoslo, Tenemos los audios. oigámoslo. hoy Son es dos viernes, audios. viernes para la memoria. Este es Sergio Bien. Fajardo hablando de lo que sería la construcción de lo que él llamó el hueco ese y que resultó un gran túnel. En Adelante. este momento, hagámoslo bien, cuidemos al oriente antioqueño, cuidemos lo que esté el plan ambiental, porque es fundamental para el desarrollo del oriente antioqueño. Es que el agua es la riqueza acá, esta naturaleza. Si le metemos a eso un hueco, sin saber cómo están preparados acá, esto queda en pedacitos y cada cual buscando cómo sobrevivir. En Río Negro no va a haber ninguno de los que está acá porque la tierra vale tanto. ¿Cuál es el plan de ordenamiento territorial? ¿Qué puede hacerse acá? Etcétera. Esa es mi posición. ¿Qué tal esto? Ah? Ahí tienen ustedes. El hueco Insistirá en resultó, esa posición. el hueco resultó en el túnel más largo de De Latinoamérica. Sudamérica. Sí, señor. Sí, Y señor. Ese es el túnel hueco. que cambia la historia de Medellín y cambia Tenemos- la historia de Río Negro. Tenemos aquí Medellín otra va a declaración de Fajardo. Si quieren, escuchemos. A ver, Claro. ¿Cuál es escuchémoslo. nuestra posición con respecto a ese túnel? Que es necesario, eso quiere decir, nosotros ese túnel lo vamos a necesitar, pero no es prioritario para nosotros. Hoy no es la prioridad dentro de todo el desarrollo del departamento de Antioquia. Y ya les he dado bastantes argumentos para hacer cosas que no se han hecho o que están empezadas y las tenemos que terminar. Oiga, qué capacidad la de decir tanto y no decir nada. Bueno, Es necesario, no es Ahí está, prioritario. esa es la posición no es que prioritario, tenía claro. Sergio Fajardo. Sergio ¿Quién sabe qué Fajardo, estará ¿qué dirá pensando en ahora? días como hoy? ¿No? ¿Qué dirá ahora? ¿Dónde estaba el día de la inauguración de ese hueco? ¿Mm? ¿Y dónde estará el señor Framper? Recordando que tuvo ese hueco paralizado, ¿cuántos años? ¿3 años o 4 años del gobierno de Santos? Pues al menos habrán sido 3 años. Bueno, Me reviso las fechas. Sí, esos son 3 años. Pero vean Por eso ustedes digo- lo que escribe Sergio Fajardo en sus redes sociales. Usted pregunta dónde está. Yo aquí hago la tarea y busco qué está haciendo Sergio Fajardo. Escribió ayer, hace 11 horas, escribió este trino Sergio Fajardo. Hoy es motivo de orgullo, satisfacción y esperanza ver cómo se pone en funcionamiento el túnel de Oriente en Antioquia y no es sorprendente escuchar lo que algunos han dicho. Les comparto una breve cronología sobre nuestro papel y responsabilidad en el Eso proyecto. sí. Evalúen ustedes. A sacar pecho. bueno, entonces ahora el túnel se le debe a él, era lo que faltaba. Cuando decía El que eso túnel. era un hueco.
el hueco. El túnel se le debe a él. Muy bien. Entonces ni el presidente Uribe, ni Luis Alfredo Ramos, ni las personas que tuvieron la idea y que la pusieron a funcionar para terminar en lo que terminó. La única grande obra que se ha construido en Colombia a derechas, como se tienen que construir todas, todas. A propósito, ¿averiguaron quiénes son los ingenieros calculistas, los que hicieron el estudio sobre cómo debía ser ese puente? No, ya veo que el silencio otorga, no me lo averiguaron, averigüémoslo. Bueno, lo vamos a averiguar en un momento porque vamos a tener a una persona clave que es el doctor Gonzalo Echeverri. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta. Sí, la respuesta es que era no nos ustedes queríamos estaban anticipar, doctor Londoño. Claro. Usted porque ya, es que empeñado en no permitir la buena entrevista. Dañábamos la entrevista, sí, dañábamos no la tenía entrevista. sentido. Preguntas fundamentales como esa, doctor Londoño. Y parece que el presidente Duque va a cambiar de escritor. Sí, parece, ¿Qué? bueno, sí. ¿De escritor? Sí, de escritor Sí, de porque sus discursos. el escritor de sus discursos es Pacho Miranda. Sí, Pacho Miranda, Francisco Miranda Hamburger. Y dice que sale de Palacio para pasar a Portafolio. Sí, a dirigir Portafolio. Cambio de la A dirección en dirigir. Portafolio, sale Ricardo Ávila y entra Pacho Miranda, que cae directo desde el Palacio de Nariño. Ah, bueno, pero ese es Ahora otro de sí los que- movimientos del momento, ¿no? Claro. Claro, porque entonces pero- tenemos el otro movimiento del momento que sería el de el señor canciller Carlos Holmes Trujillo, que se dice pasaría al Ministerio del Interior, la ministra del Trabajo que pasaría a la Cancillería y vamos a ver para dónde envían el ministro a, de Salud. a y la el ministro ministra. de Salud. No, y el ministro de Salud que estaría A por Uribe, renunciar. sí, Juan Pablo Uribe, se dice desde hace mucho tiempo está lista su salida, pero no ha habido quien llegue a reemplazarlo. ¿Y usted decía de alguien más, de Mar? No, preguntaba qué iba a pasar con la ministra Nancy Patricia. Porque eso no hay noticias, ¿no? alguna No, embajada no sabemos tiene a que dónde ver. va. Ah, bueno, hablando de embajadas, le fue muy bien a la doctora, la que fue ministra de Justicia, a la que llamaron cariñosamente Susanita, a la doctora Gloria María Borrero. Va Se fue para para España. Para España, sí, va para España. De cónsul. A De la, cónsul, pero a la vicecanciller, a la señora Estela Jara, va para Montreal, en Canadá. Bueno, Pero Susanita va de cónsul a Madrid o a Madrid, dónde? sí, a Madrid. Ujú. Porque en las Canarias también quitaron el cónsul santista. Ah, y caramba. la señora Jara, la misma que se reunió con los partidos comunistas Sí, aquí en Colombia, sí. siendo vicecanciller y sin contar una palabra, ¿por qué se reunía? La misma, sí, señor. Bueno, muy bien. Y entonces vamos a hablar de cosas importantes y refrescantes y positivas. El túnel de Oriente. ¿Eso cómo fue posible? El ingeniero Gonzalo Echeverri, presidente de la Junta Directiva de la concesión Túnel Aburrá Oriente, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos Al oído. al oído.